Hola, en este video, continuando con el tutorial de programación en lenguaje ladder para Arduino utilizando Auxil, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la lógica cableada, que es la base para poder realizar la programación en ladder. El lenguaje ladder surge a partir de lo que son esquemas eléctricos, y para poder programar en este lenguaje hay que tener claro los conceptos de contacto abierto, contacto cerrado y bobina, principalmente esos tres. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para aquellos que tengan una base en electricidad, pero no una base en programación. Aquellos que ya tienen una base en programación, bueno, este video les va a servir para entender un poco de dónde surge el lenguaje ladder o escalera. Bueno, nos vamos a apoyar en este programa que se llama Cadecimu, que lo vamos a utilizar también como simulador de lenguaje ladder, ya que nos permite tener cierta interactividad con algunos movimientos que podamos simular ya en programas un poco más avanzados. Nos va a permitir entender también a aquellos que son nuevos en el campo de la automatización, lo que es el motor, ¿no? Cómo se hace el control del motor para poder colocar nuestro Arduino en un ambiente industrial, ¿no? Saber qué elementos tienen que tener para que se pueda hacer automatización de máquinas o de procesos. Entonces, ¿qué es un contacto abierto? Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es un contacto abierto con un interruptor o un pulsador, ¿no? La diferencia entre interruptor y pulsador es que el interruptor se va a quedar presionado una vez que nosotros lo accionemos con nuestra mano, y un pulsador va a retornar a su posición inicial. Entonces hay dos tipos de contacto, ¿no? El abierto y el cerrado. Vamos a ver en simulación cómo es que se comporta cada uno. Vamos a darle aquí play y fíjense, en el caso del contacto cerrado ya está circulando la energía eléctrica, lo que hace que prenda el foco, ¿no? En el caso del contacto abierto, no, hay que presionarlo. Entonces si yo presiono acá, mi lámpara se va a encender, y cuando lo dejo de presionar se va a apagar. En el caso del contacto cerrado, tengo que presionarlo y se apaga la lámpara. Y cuando dejo de presionar, vuelve a activarse la lámpara. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Cuando el contacto está cerrado, ya permite el paso de la corriente eléctrica, que de manera muy sencilla son los electrones que circulan, ¿no?, por un circuito. Y el contacto abierto no permite el paso hasta que presionemos, ¿no? Tienen un comportamiento, vamos a decir, contrario. Es como que uno es el negado del otro, el contrario. Ya en lo que es la lógica, se utiliza el término negado, ¿no? Está haciendo su oposición. Ahora, este circuito es básico en una instalación eléctrica, ¿no? El de un pulsador y un foco. En automatización utilizamos lo que es un circuito que se llama el circuito de autoenclavamiento o circuito de anclaje, también le pueden llamar. ¿En qué se diferencia? En que nosotros vamos a presionar un pulsador para dar encendido a algún equipo, algún proceso, y eso se va a quedar prendido hasta que presionemos otro pulsador, es decir, nos llegue una señal que nos indique que hay que apagar. Para hacer ese circuito de enclavamiento, se tiene que utilizar un dispositivo que se llama relé. Eso es lo que se hace, digamos, en electricidad industrial. Este dispositivo que se llama relé, para aquellos que no tienen mucha base en electricidad, es básicamente una bobina, ¿no?, un alambre envuelto que se comporta como un electroimán y atrae lo que sería un contacto para cerrarlo o para abrirlo. Es decir, puede utilizar ambos.
Entonces, aquí voy a parar un poco la simulación y vamos a ver lo que sería un relé en 2D. Tenemos, este es un relé, vamos a decir, físico. Vamos a cambiar a una imagen en 3D para que se vea. Entonces, acá tiene una bobina y tiene unos contactos que se van a cerrar o se van a abrir. Eso es un relé. Se cierran o se abren de acuerdo al momento que se activa la bobina. Entonces, en los diagramas eléctricos se representa la bobina con este símbolo, ¿no? Este rectángulo. Y se le coloca un nombre, ¿no? Digamos K1. Y a los contactos también se les coloca el mismo nombre. Esto significa que este K1, esta bobina, está relacionada con este contacto, en este caso abierto. Los relés pueden tener contactos abiertos o cerrados, eso vamos a ver a medida de que vayamos avanzando en el curso de automatización. Entonces, para hacer el circuito de enclavamiento, utilizamos este contacto abierto y lo colocamos en paralelo con nuestro pulsador que nos va a dar la señal de encendido, ¿no? De marca. Y este contacto cerrado, este pulsador cerrado, nos va a dar la señal de parar. Entonces, vamos a analizar este circuito. Fíjense, cuando yo voy a darle a la simulación, este pulsador lo voy a presionar y va a cerrar mi circuito. Va a comenzar a circular corriente por aquí. Fíjense, ahí está. Comienza a circular corriente. Y como dijimos, el relé, cuando su bobina se energiza, va a cerrar sus contactos abiertos, ¿no? Los contactos cerrados se abren. Y al cerrarse este contacto abierto, la corriente también va a circular por aquí. Acá nos muestra en rojo. Quiere decir que está circulando por ahí corriente. Entonces, cuando yo dejo de presionar, por este otro camino, sigue prendido el circuito. Sea lo que se dice, sea autoenclavado, o sea anclado, ¿no? Está ahí fijo, trabajando. Esto puede ser un motor, eso vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Que va a estar girando, puede estar moviendo una cinta transportadora, ¿no? O una máquina. Y cuando yo presiono esta señal, este pulsador de está cerrado, entonces me va a abrir el circuito y ya va a dejar de circular corriente. ¿Sí? Se apaga el relé y también se apaga la luz. Entonces, este circuito es el circuito base para hacer automatización. En este caso hemos usado la mano para dar marcha, para dar parada. En un sistema automatizado, eso pueden ser señales de sensores, señales de finales de carrera. Siempre en los videos vamos a hacer un repaso de lo que es un sensor, un final de carrera, un sensor analógico, para poder hacer el programa de ladder, que es lo que nos interesa. Ahora, una vez que se entiende este funcionamiento, hay que ver cómo lo llevamos esto al lenguaje ladder. Entonces, lo único que cambia, o lo principal que cambia, es la simbología. En lenguaje ladder se utiliza este símbolo para representar un contacto abierto. Y se simboliza el contacto cerrado mediante este otro símbolo, ¿no? Con una raya que indica que está cerrado. Y la bobina del relé se simboliza con este otro símbolo. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí básicamente un diagrama que se puede llevar fácilmente a lenguaje de escalera, ¿no? De un lenguaje ladder. Acá tenemos el contacto abierto para este pulsador, contacto cerrado para este pulsador, bobina para esta bobina. Y nos falta este contacto abierto para este contacto del relé, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que estos diagramas eléctricos se hacen en vertical y se van aumentando aquí al costado, ¿no? Hacia la derecha. Y en el lenguaje ladder los esquemas se van a hacer de esta manera en lo horizontal.
Así, eso. Entonces, este diagrama que está hecho en contactos, en relés, en lógica cableada que se conoce, hay que darle vuelta, digamos, ¿no? Hay que hacerlo girar 90 grados para tener nuestro diagrama ladder. Entonces, aquellos que quieran programar PLCs y tienen una base en electricidad, pueden ubicarse en la programación de acuerdo al esquema eléctrico. Y aquellas personas que tienen tal vez una base de programación, vamos a abordarlo desde el lado de la lógica, lógica AND, lógica OR y el negador, para que puedan entender también cómo se hace eso en lenguaje ladder, ¿no? Eso vamos a hacerlo en otro video, explicar un poco ya la lógica a través de los contactos, ¿no? De los diagramas eléctricos. Entonces, en el lenguaje ladder hay que aumentar lo que son las líneas de positivo o negativo para que se cierre el circuito, y acá colocarle unas líneas, ¿no? De energía, que es básicamente lo mismo, ¿no? Acá tenemos línea, acá tenemos positivo, acá tenemos neutro y acá tenemos negativo. Y luego se puede cerrar este circuito, ¿no? Ahí. Y tenemos nuestro esquema de programación ladder para hacer el enclavamiento. Entonces vamos a ver colocándole los nombres de los componentes que tenemos aquí. Acá tenemos el pulsador 2. Y a este le vamos a llamar igual K1. Y este, no sé si se fijan, aquí dice K1, K1, entonces tiene que tener este mismo nombre. ¿No? Fíjense, el contacto que está cerrado ya marca, ¿no? Que está conduciendo. Y si presionamos el botón, tiene el mismo funcionamiento, ¿no? Este es K1, se activa junto con este, ¿no? Y esto mantiene el circuito encendido, ¿no? Enclavado, como se dice. Y cuando presionamos S2 se desactiva. Ahora, esto de acá, este esquema eléctrico, representa una conexión física real, ¿no? Con cables, dispositivos reales como el que les mostré en la foto del relé. Y este diagrama representa lo que es una conexión virtual dentro de la memoria de programa del PLC. En nuestro caso sería el Arduino, el Arduino Nano, que es el que vamos a utilizar en el Auxil. Entonces tenemos esa posibilidad de tenerlo virtual. Lo que sí es el nombre. Cada PLC va a utilizar un nombre distinto para lo que son sus entradas, donde se conectan los pulsadores, y para lo que son sus salidas, donde se conectan los relés, los focos y demás dispositivos actuadores. Por ejemplo, Siemens utiliza I00 para las entradas, ¿no? I00, I01. Para las salidas se utiliza Q00. ¿No? En otro equipo que tienen, que es el Logo, utilizan I1, I2, ¿no? Entonces, eso va a ir variando de PLC a PLC. En el caso del Auxil, como vimos en el anterior video, las entradas están como S1 y los relés están como R. Entonces, eso hay que tomar en cuenta al momento de hacer un diagrama. Entonces, vamos a hacer acá, en el Auxil ahora, el diagrama de enclavamiento, ya para ir terminando este video. No se olviden colocar su Auxil en inglés. Miren aquí a language, cada quien pronuncia mejor o peor. Y vamos a dibujar acá lo que sería el circuito de enclavamiento. Hemos visto, tenemos que colocar un contacto abierto, un contacto cerrado y una bobina, ¿no? Una salida. La bobina aquí está
como un círculo, ¿no? En el otro son como dos paréntesis. Eso son pequeñas diferencias en los programas. Y tenemos que colocar también uno en paralelo, ¿no? Acá. Entonces, hay que aumentar aquí una línea. Hay que venir aquí a Basic. Y con esto vamos a aumentar esa desviación. Ahí está, ¿no? Aquí hemos aumentado. Pero este lo vamos a mover ahí. Listo. Y acá vamos a colocar un contacto abierto, ¿no? Aquí. Listo, ya está. Ahora los nombres. Entonces, este símbolo de contacto abierto representa una entrada digital. Hemos dicho, ¿no? Un pulsador. Entonces, a eso hay que llamarlo. Para las input, los nombres son como S.1, S.2, ¿no? Entonces, doble clic acá. Escribimos S.1. Este sería mi otro pulsador, el de parado. Entonces, S.2. Y mi bobina es una salida, que sería un relé, R.1. Y a esta bobina hay que ponerle el mismo nombre, ¿no? De ahí viene R.1. Y listo, ya tenemos el mismo diagrama que dibujamos acá, ¿no? A partir del esquema, ¿no? Del cableado eléctrico, podemos sacar el programa para el PLC, ¿no? En este caso para el Arduino. Entonces vamos a simularlo para ver el funcionamiento. Ahí tenemos. Fíjense este contacto. Vamos a probar. Ahí, prende, ¿no? Y cuando dejo de presionar se queda prendido, que es diferente al programa del video anterior. Cuando dejábamos de presionar se apagaba. Y para apagar tenemos que activar esta salida, ¿no? Para que lo bloquee y lo podemos dejar suelto. Ahí activamos y desactivamos. Aquí podemos detener la simulación con Design. Ahora, eso lo vamos a ver ya cuando armemos. En el siguiente video vamos a hacer esto en físico, ¿no? Para ver cómo nos conectamos también al Arduino. Simplemente hay que colocar los pulsadores adecuados, ¿no? Los que son de marcha y de parado. Y a la salida vamos a colocar un LED, ¿no? Al principio vamos a trabajar con 5 voltios para ir avanzando. Entonces, eso sería todo en el video de hoy. Recordarles que si les sirvió el video, si han llegado hasta aquí, yo creo que sí les ha servido. Entonces, suscríbanse, activen las notificaciones y dejen su me gusta.